Buenos días. Soy Carolina Fraile, soy extremeña, llevo casi 20 años trabajando en el mundo rural, muy cerca de del sistema agrario ganadero, trabajando muy cerca con la gente que quiere hacer cosas. Y esto radica fundamentalmente todo, en todos los sitios, sean alcaldes, sean niños, sean adolescentes, sean personas trabajadoras. Fundamentalmente son muchos años de trayectoria como empresaria, pues trabajando a lo mejor con cooperativas, con grupos que querían hacer cosas, con asociaciones de agricultores, de ganaderos, con personas individuales que tenían ideas. Y lo que he ido haciendo en todos estos años ha sido facilitarles. Mi habilidad es facilitar de que las personas que tienen una idea, poder ayudarles en ese camino de la posibilidad de que tengan éxito a través de mi conocimiento. He trabajado en distintas áreas, pero normalmente las personas muchas veces o trabajamos en cosas que a lo mejor no nos ilusionan, no nos gustan porque no nos queda otra. Mi filosofía en la vida, y hasta ahora ha sido así, es trabajar en lo que me ha gustado, acompañando siempre a la gente que ha querido, como he dicho, hacer distintas cosas. En 2019 comencé a trabajar como gerente en una asociación de productores y artesanos alimentarios. La artesanía alimentaria, me imagino que todo el mundo sabe lo que es. ¿Hay alguien que no sabe lo que es la artesanía alimentaria? ¿Todo el mundo lo sabe? ¿Sí? Bien. Pues, un grupo de personas que tenían pequeñas producciones se unieron pues para saber un poco cómo podían vender esas producciones a nivel local, a nivel regional o incluso qué caminos de comercialización había. Este grupo de pequeñas empresas, se fueron sumando más personas y lo que se ha conseguido es crear una asociación donde hay 42 empresas ahora mismo, entre Cáceres y Badajoz, y más de 20 emprendedores. La asociación lo que hace es, por un lado, apoyar a las pequeñas empresas agroalimentarias. Casi el 50% están en producción ecológica, pero la filosofía más importante de esta asociación es que las cosas hay que hacerlas con respeto hacia, si son productores, en el caso de los ganaderos. Bien es verdad que todos sabemos que hay una ley de bienestar animal y que los papeles lo soportan todo, pero estos socios que son ganaderos tienen que cumplir con ese bienestar animal y con realizar esas gestiones de forma respetuosa, en el medio que estén y con esos animales que sean. En este caso, en las producciones agrícolas, la filosofía que seguimos es que sean lo más saludables posible. ¿Por qué? Sabemos que la producción ecológica tiene ya, tiene su normativa. Cualquier consumidor del mundo que quiera adquirir un producto ecológico o bio ya sabe cómo se maneja, cómo está producido y cómo se ha transformado ese alimento, pero en este caso nosotros en Extremadura Alimenta, esos productores que no son de producción ecológica tienen que pasar una serie de entrevistas y de comprobaciones de que es verdad lo que están diciendo. Es decir, primero pasan por mi mano, normalmente una llamada telefónica, y durante una hora y media yo le voy preguntando. Yo no soy una señorita, como se ve al uso, de despacho. Yo he pasado toda mi vida pateando el campo, sé muy bien cuando una persona me está engañando, por así decirlo, o no. En este caso hay una primera. Yo normalmente, toda esa gente que viene y llama, nosotros no buscamos que la gente se asocie. La gente viene y llama a nuestra puerta porque se quiere hacer socio.
muchas veces atraídos por las fórmulas de venta o comercialización que tenemos o por las ayudas que nosotros prestamos a esas empresas, o bien porque les gusta la filosofía. En esta filosofía hay alguien muy importante, que es el consumidor. El consumidor, como hemos dicho antes, tiene una herramienta muy importante que es las certificaciones. Las certificaciones al consumidor le están diciendo solamente con mirar cómo se produce, cómo se maneja ese alimento. Pero en este caso, la artesanía alimentaria, hay un campo muy extenso. Nosotros queremos procurar de que esas personas que están en esta asociación hagan las cosas de manera de que le garanticen al consumidor de que son alimentos saludables y que esos alimentos saludables han sido producidos o elaborados de la forma máxima de respeto hacia el medio ambiente, hacia los animales y hacia las personas y la sociedad. Bueno, deciros que no es fácil cuando hay una asociación y es a lo mejor de un solo sector o de una temática, pues es muy fácil, entre comillas, crear esos objetivos y tener éxito a corto plazo. En esta asociación, pues tenemos distintos sectores, distintas temáticas, distintos productos, pequeños, grandes y además con distintos niveles de comercialización. Hay gente, hay empresas artesanas alimentarias que venden sus productos en comercio corto, es decir, dentro de su localidad o dos localidades más. Hay gente que vende a nivel regional, nacional y hay ya muy pocos, que son los menos, que ya están externalizando a otros países sus productos. Bueno, de estas empresas, aquí estamos subiendo se están subiendo algunas empresas que se han incorporado, pero os hablo de algunas, ¿no? Pues tenemos al socio más joven de toda la asociación, que es Tierra Inquieta. Tierra Inquieta son alimentos que están producidos fundamentalmente ecológicos y que ha ideado unas alternativas veganas, sin olvidarnos de los sabores nuestros de Extremadura. Él empezó, Manuel empezó con el... que ya me fui, sí. Así, ahí, vale. Bueno, fundamentalmente es aceite de olivar virgen extra, ecológica. Luego, he de decir que no solo, por ejemplo, Tierra Inquieta, sino el resto de todos los productores artesanos alimentarios no se utilizan edulcorantes ni conservantes artificiales, sino que todos esos conservantes son de procedencia natural, como pueden ser la sal, el azúcar o el vinagre. Bueno, pues hizo una serie de alimentos, ahí tenéis 3 que son patatera vegana. Es un sabor que nos recuerda a nuestra tierra con el sabor de la patatera, pero no lleva bueno, pues esa grasa animal, que en ese caso, pues para esa alternativa de salud o de personas que quieran alimentarse de forma vegana, tienen esa alternativa. Y luego está el caobe, que es también una alternativa a los azúcares y al cacao tradicional para la alimentación, sobre todo infantil. Bueno, Eduardo Sousa, esto si lo quitamos el sonido, mejor. Eduardo Sousa fue uno de los fundadores de Extremadura Alimenta y él fue el primer paté ecológico del mundo. De hecho, es el único paté que entra en Estados Unidos, porque no utiliza los métodos, bueno, pues que todos sabéis cómo se produce el foie o el paté convencional.
Bueno, Eduardo tiene una finca al lado del monasterio y lo que hace es aprovechar la migración de los gansos salvajes. Y en ese caso va utilizando cierta cantidad de gansos que ya están alimentados de forma natural y no se les engorda, es decir, no tienen ese procedimiento de la obtención del foie o del paté convencional, sino que esto es de forma natural. ¿Eso qué ocurre? Pues que se obtienen menores cantidades de hígado y en ese caso la elaboración es totalmente artesana. Ahí la maquinaria no entra en ninguno de los planos porque se hace todo bueno, pues como tradicionalmente, cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias, pero de forma manual. Sí, exacto. Vale, ya está. Bueno, que si no me pongo la gafa, estoy perdida. Bueno, solo voy a explicar algunas, ¿vale? Pero, bueno, en la línea, daros cuenta que llevo ya 3 que están en ecológico, ¿vale? Marifé es una de las... yo creo que, bueno, las mujeres de estas asociaciones que son potentísimas porque les ha costado mucho unas empresas a lo mejor heredadas u otras que son, bueno, pues iniciadas, mujeres potentes que no han tirado la toalla en ningún momento y que, bueno, pues tienen hoy por hoy unas empresas muy, muy sostenibles. Bueno, Marifé tiene una bodega en Almendralejo. Ella empezó con vinos ecológicos. Tiene uno de los mejores vinos para mí en ese aspecto porque utiliza reishi, el hongo reishi, en un vino tinto. Es espectacular. Y luego, pues como sabéis, el régimen, por ejemplo, la viticultura ecológica no es fácil, ¿no? Utiliza todo lo que son cepas antiguas, cepas originarias. Y luego ella, el último tramo que ha hecho en su etapa profesional ha sido que produce cava. Cava ecológico extremeño. Bueno, pues siguiendo un poco, pues tenemos... Es que quiero pasar despacio, pero bueno, por encima. Pues tenemos Hueco del Arroyo, que hace carne de pasto. Bueno, Casa Alonso está en el pueblo más alto de toda la Vera, que es Hijo de Santa Bárbara. Los frutos rojos que utilizan para las elaboraciones están obtenidas en las estribaciones de la Sierra del Guijo. Entonces, creo que muchas veces cuando yo estoy hablando de los productores, a mí me enorgullece porque yo sí puedo trasladaros que podéis ir a visitarles. Es decir, muchas veces hablamos de proyectos, o hablamos de productos, o hablamos de empresas que o bien lo más cerca que estamos de ellos o de conocerles es a través de internet. Pero en este caso es que todas estas empresas están a vuestra disposición. Es decir, podéis visitarles, podéis ver la cara de esos alimentos que se producen. Y cuando yo digo esto es que se producen en las estribaciones de la Sierra del Guijo de Santa Bárbara. Luego, pues bueno, está la espirulina creada en Extremadura. La espirulina es un alimento que fundamentalmente se puede crear en las costas españolas, pero también se ha conseguido producir espirulina en el interior. Natalia, bueno, es una mujer, es química y bueno, ha conseguido hacer una espirulina muy pura y de primera calidad y de hecho, pues bueno, ha recibido premios también por ello, ¿no? Bueno, Fernando y María Ángeles están en Llerena, hacen chocolate artesano. Puedo decir que la mayoría de los artesanos y productores que están en Extremadura Alimenta, la procedencia, la producción y la transformación es en Extremadura. Como sabéis, el cacao que se utiliza para este chocolate pues proviene de Sudamérica. ¿Qué ocurre? Que él sí maneja muy bien el tema de cómo elegir los distintos
granos, o sea, es decir, él elige qué cacao va a ser el que va a traer y hace todo el proceso. Es decir, trae todos los granos y él hace todo el proceso de transformación. El tueste, el descascarillado, el horneado, el triturado, todo, absolutamente todo. Él fundamentalmente lo trae de Nicaragua. Él ha vivido en Nicaragua muchos años y conoció pues lo fundamental, que es el cultivo. Compra a empresas que son pequeñas, que tienen y se basan en comercio justo y en gestión justa para los trabajadores que están en las plantaciones de cacao. Bueno, pues nada, Natalia de Palacio, Delicia del Palacio del Deán, otra mujer luchadora, hace unas mermeladas dulces y saladas que te mueren, o sea, espectaculares. Pero todo muy, muy, muy cuidado. El artesano, lo bueno que tiene es que cuando ellos están, que ahora hablaré un poco de los temas de los mercados, cuando están ahí en los mercados es que tú les puedes preguntar cómo es su vida, qué hace el día a día, porque son ellos. Es esa garantía o ese momento espectacular, mágico, de cuando estás preguntando cómo haces esto, cómo es tu vida, y cuándo produces, o qué problemas tienes, o qué alimentos lleva. Es decir, muchas veces nosotros cuando vamos a la tienda, nosotros a la persona que nos está vendiendo ese producto no podemos preguntar esas cosas, ¿no? Al final, eso es una garantía para nuestra salud. Bueno, pues Floraria, que esta mujer sí ya está sacando sus productos a Qatar. Son mercados muy exigentes, tiene producción pequeña, pero ella ha probado esos mercados y allí valoran mucho. Allí el bio, por ejemplo, en este tipo de países, el bio y todas esas cosas no les interesa. Ellos quieren pureza. Entonces, cuando tú llevas tus alimentos, en el propio aeropuerto tienen sus propios laboratorios. Tú no vas a sacar un alimento de esos aeropuertos hacia su país que no haya pasado previamente por los laboratorios. Ellos buscan pureza. La pureza para ellos es exclusividad. Pero el tema bio, todo eso que nos matamos en Europa por tener esos certificados de meter bio y todo eso, a ellos no les interesa, ¿no? Bueno, es una forma de saber llegar a su consumidor. A ver, no estoy muy puesta porque aquí ven. Bueno, de mieles tenemos miel cuarta generación, Valles de Anán, Abeja Obrera. Estos están en distintos puntos de Extremadura. Normalmente, bueno, aunque veamos, por ejemplo, Valles de Anán está cerca de Mérida. Sabemos que aquí en Extremadura los dos puntos más importantes de apicultura están en la zona de la Surde y en la zona de la Siberia. Bueno, pues Valles de Anán ha conseguido, después de 3 años, poder certificarse en ecológico. No es fácil, es muy difícil ser apicultor ecológico, muy difícil, por la reglamentación exigente que hay que cumplir. Bueno, ¿qué sería Patilla? Cristina, nuestra presidenta, ella hace queso artesano procedente de leche de cabra autóctona, de cabra verata, ¿de acuerdo? Es una raza que está en peligro de extinción y elabora el queso. Su hermano es el que tiene la ganadería y ella le compra la leche a su hermano. Quesas Marina, pues Marina está en Mérida, compra queso, o sea, leche a ganaderos que son de pasto. Es decir, muchas veces los queseros cuando lo vemos dicen mi queso artesano, pero ojo, es que esa leche, ¿de dónde procede? Cuando vais a un mercado de alimentos, de artesanía, queso artesano, ¿sabéis de dónde procede esa leche? En Extremadura Alimenta es otra cuestión importante, que ese ganadero, que aunque no tenga vinculación directa con el artesano, tenga precios justos, porque todo es decir, una asociación como Extremadura Alimenta lo que quiere es el beneficio justo
no solo para las personas que trabajan directamente, sino también a la gente indirecta. Porque si hay alguien que está produciendo, como por ejemplo los obradores, nosotros los obradores que estamos creando en Extremadura Alimenta, son obradores que están en un pueblo de una serie de personas que se han juntado y lo que hacen es comprar el excedente de esos productos que están en la zona. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estás creando una economía local muy importante. Y en ese caso, el obrador y los productos que salen de ese obrador, pues al final tú lo que ves como consumidor es un tarrito de cristal que pone pues conserva de calabaza o conserva vegetales o conserva de higo. Pero eso tiene una historia detrás. Es decir, que hay una historia para sostener la economía también de esas otras personas que están vendiendo, con precios justos. Bueno, voy a ir un poco más deprisa. Está José Antonio, Panadería Virgen del Río, son de los pocos panaderos de Extremadura, es la tercera generación, vende en Talaván, en su pueblo, y en Cáceres. Y trabaja siempre con masa madre. Es un pan que pesa, es un pan que tiene muy buen precio respecto a los panes artesanos, a lo mejor o bio, utiliza muchas harinas bio para hacer distintos panes, pero es un pan que pesa, es decir, es un pan que alimenta, que te dura mucho y el precio que tiene es muy adaptado a la gente que vivimos en los pueblos. Bueno, yo una de las veces, normalmente como hablo mucho con ellos, digo, oye, José Antonio, ¿cuál es el secreto de que este pan esté tan rico, que me alimente con una rebanadita? Porque es que me dura cantidad, además que se mantiene muy bien en su estado, lo tienes ahí. Y dice, el secreto de mi pan es el tiempo. Porque el pan que comemos normalmente fermenta en nuestro estómago. Y eso crea unas intolerancias muy grandes. Pero su pan alimenta. Y la fermentación ya la ha hecho fuera, no la hace en nuestro estómago, ¿vale? Nuestro sistema digestivo. Un friki de la harina, ¿Eh? Es un friki de la harina. Yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de ellos? Es un científico, es un friki de la harina, tío. Bueno, a ver, si tuviera un ratón iba más deprisa, ¿eh? Podría no, porque esto... No. A ver. Es que si no, quiero hablar de otra cosa, de intervenir y se me va a ir. Vale, bueno, ahora vamos mejor. Bueno, a la izquierda, gran arte, María. Pues María dijo, a mí me gusta mucho el tema de la legumbre. Bueno, nosotros tenemos pocos productores en Extremadura de legumbres, pero ella ha luchado por conseguir las mejores legumbres lo más limpias posibles, porque, vamos a ver, una cosa es que nosotros a lo mejor queramos vender legumbres ecológicas, pero al final dice, que me la voy a comer yo. ¿Entendéis? Porque el consumo de alimentos ecológicos en los pueblos es mínima. Entonces, ella eligió el buscar legumbres para poder adquirirlas, pero que estén de procedentes de cultivos limpios. Entonces, bueno, pues ella ahora mismo ya tiene un puesto en la plaza de abastos de Plasencia y la va muy bien. Ella no vende envasado, vende todo en sacos. ¿Y cómo se hacía antes? ¿Qué cuántos quieres? 2 kilos que está, tienen bolsitas de tela que las puedes comprar, que las puedes reutilizar y es maravilloso, o sea, bueno, no veáis la cara de alegría que tiene un puesto enorme en la plaza de abastos de Plasencia, si alguna vez vais, la visitáis a María. Bueno, Victoria, pues la madre de nuestra asociación, es una mujer que hace unas mermeladas artesanas que te mueren, hace mermeladas para diabéticos, yo no sé cómo se las apaña, pero lo hace todo ella con ayuda de mujeres, sobre todo ha estado toda la vida muy vinculada al tema de la labor de la mujer y ella siempre creando oportunidades a la mujer en los pueblos, porque dice que yo creo que sí que sabemos hacer muchas cosas y que somos muy listas, hija. Las mujeres somos muy listas, entonces tenemos que hacer cosas buenas. Y él siempre está diciéndonos, arriba, para adelante, juntos podemos hacer cosas, es maravillosa. Victoria es, pues eso, la experiencia donde nos miramos muchas veces cuando estamos ahí con dificultades. Ella nos saca para adelante. Bodega de esa vieja está
en Río Lobos, hace unos vinos espectaculares. Por desgracia, Coro se nos ha ido hace unos meses y bueno, pues ha quedado su marido y sus 2 hijos y bueno, pues hace unos vinos propios espectaculares. Tenemos una cooperativa agroecológica de montaña que está en la comarca de La Vera, en Jaraí, pero bueno, tiene socios de toda la comarca. Ibérico Muro Viejo, pues bueno, hacen matanzas, produce, hace matanzas y hace, pues, por ejemplo, el lomo doblado extremeño, ¿lo habéis probado alguna vez, el lomo doblado? En este pueblo nunca. Esto, vamos, esto hay que hacer una casa. El lomo doblado, pero con el guiso tradicional. Lomo doblado se hará en muchos sitios, pero con el guiso tradicional. Se te caen las lágrimas, o sea. Bueno, Casablanca, que está al lado de Plasencia. Enrique hace de pasto, pero está en certificación ecológica. Controla todo. Todas estas personas, todas estas empresas controlan todo. Es decir, producen y elaboran y transforman, o compran en el territorio y elaboran y transforman y venden. O sea, hacen todo. La media de trabajadores de estas empresas son 2. Entonces, todo lo controlan. No son grandes, son pequeñas, pero no les importa porque no quieren crecer. Les gusta, están felices de lo que hacen y van, bueno, pues creando esa satisfacción de poder hacer las cosas bien, ¿no? Sobre todo tienen que dar dinero, porque una empresa que no dé dinero, pues lógicamente desaparece, ¿no? Efectivamente, tiene que tener las 3 S's. A Mundo Nuevo, lo vais a conocer dentro de un ratito. Juan Luis y Pedro son maravillosos, hacen agricultura holística y regenerativa y bueno, lo va a explicar él, así que os vais a quedar alucinados. Behue, que es una empresa de huevos ecológicos que está en Casa Tejada. Sabor Verato hace todo lo que son conservas. Ellas digo, porque son 2 hermanas, no están en certificación ecológica, pero sí compran a huertas ecológicas. Entonces, pues para que veáis un poco cuál es la filosofía de los artesanos, porque querían decir, bueno, no compro en ecológico porque a lo mejor es más caro, entonces yo tengo que subir el precio de mis conservas, ¿no? Ella sí quiere que sean saludables los alimentos que está conservando, desde verduras, productos hortícolas de huerta, hasta luego pues fruta, por ejemplo, hacen de higos, mermeladas, de kiwi, o sea, un poco todo lo excedente. Ya están en Madrigal de la Vera y ellas tienen un radio muy corto y una serie de productores que lo hacen muy, muy bien, producciones saludables y o ecológicas. Bueno, otro ecológico es la Cabra Tira al Jerte. Ellos hacen queso ecológico en el Valle del Jerte, que sería la Frondosa, que está en Gil, que está en Sierra de Gata, o los de Tin, que son, bueno, pues todo lo que está en Sierra de Gata, que son fundamentalmente AOVE ecológica. Bueno, también hay gente que hace vino artesanal, el típico vino de pitarra extremeño. Nosotros hemos hecho en Extremadura la regulación de las bodegas pequeñas en Extremadura, porque como sabéis hay muchas pequeñas bodegas, sobre todo en el norte de Extremadura, la gente tiene sus bodegas y vende vino. Pero claro, sabéis que hay una cosa que se llama Santa Hacienda y luego Santo Competencia. Entonces, hay muchos pueblos como en San Martín de Trevejo que la gente abre las puertas, entra el turismo o quien sea, estás tapeando, estás bebiendo vino, pero claro, esas cosas al final han tenido muchos problemas. Nosotros hemos podido regular de forma sencilla, muy muy sencillo, para que la gente que tiene pequeñitas producciones pueda vender su vino de forma reglamentaria en cuanto a sanidad, que no venga el veterinario y le cierre su pequeñita bodega, y también regularizado legalmente pues con sus pequeños trámites para, pues bueno, si sus ingresos, sus cositas. Entonces, estamos muy contentos porque la verdad que está teniendo una respuesta muy, muy buena. ¿Solo me queda eso? Vale. Bueno, pues nada, aquí si queréis ya sabéis que podéis entrar
en Extremadura Alimenta, y luego también estoy en Intervegas. Bueno, si se carga bien, si quieres lo voy a explicar. Aparte de que estoy trabajando también en Slow Food Extremadura. Slow Food Extremadura es un movimiento donde hay una serie de producciones pequeñas que van a una cosa que se llama el arco del gusto, y luego nos enseña a que esos alimentos los comamos despacio, en nuestra vida acelerada, despacio, cocinados como se ha hecho toda la vida, a fuego lento, y disfrutados en familia. Y luego en 2019 también entré en un movimiento que se llama Intervegas. Este movimiento es muy singular porque no tiene régimen asociativo, no tenemos nada, absolutamente nada. No hay ni coordinador, ni nada. O sea, ahí hay una serie de personas que trabajamos porque queremos trabajar. Y una de las cuestiones y objetivos que tenemos en Intervegas es proteger los suelos fértiles de todo el territorio español. Entonces, pues se crea en cada comunidad autónoma un año, se hace un congreso, ese congreso lo paga la comunidad autónoma que esté y una serie de personas voluntariamente lo organizan. El año pasado ha sido en Cantabria. La ley de protección de suelo ya se presentó. En Extremadura, a raíz de todos esos movimientos, hemos ganado de que en suelo agrícola no se instalen lo que son las plantas fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Para proteger pues, todo eso que, aunque tú no seas agricultor, bien es verdad que eso es un patrimonio que debemos dejar a nuestros hijos. Dentro de Intervegas, ¿qué pasó? Que empezamos a pensar que había muchas interconexiones y que nos afecta de forma integral y de forma global muchas cuestiones que son las que van a llevar adelante el éxito de proteger los suelos, como es la educación en los niños, también el ponderar la mujer en el mundo rural. Tenemos también otra mesa, lo llamamos mesa, es otro grupo que trabajamos, que es la agroecología. Y en ese caso, cuando hacemos esos congresos en cada comunidad autónoma, tenemos distintas mesas. Yo estoy en 3 mesas, estoy en despoblamiento, estoy en mujer, y también, bueno, pues un poco, dependiendo de lo que pueda hacer y lo que no pueda hacer, nos encargamos de todas esas gestiones, ¿no? En el tema de la mujer, pues vamos intentando, sean temas que puedan favorecer a las mujeres en sí, por ejemplo, en la ganadería y en la agricultura, que es la titularidad compartida, ¿no? Mejorar las condiciones de la titularidad compartida. Eso por poner. En el tema de educación a los niños hemos presentado ya también una ley de educación. ¿Qué quiere decir? Que aquí somos una serie de personas ahora mismo activos en un grupo, estamos 170 personas de todo el territorio español, pero que se pueden sumar gente en cualquier momento y que esas 170 personas a su vez tenemos una interconexión con gente que quiera, ¿no? Yo os invito, este año se va a hacer en octubre, se va a hacer en Valladolid y bueno, pues que estáis invitados si queréis ir. También se hace un formato online para poder seguir las jornadas, ¿de acuerdo? Participan mucho, sobre todo, aquellos alcaldes, como decíamos antes. Este año hemos estado en Cantabria, si os suena, por ejemplo, lo que es el Valle de Paz. Bueno, pues ahí, bueno, a mí se me caían las lágrimas, alcaldes que quieren recuperar los antiguos oficios tradicionales, pero dando, pues, que la gente tenga su vida laboral en los pueblos, porque ellos han perdido mucho suelo en los valles pasiegos, han perdido mucho, han perdido su tradición y ahora mismo hay mucho intensivo, no quieren lo intensivo, pero ¿qué pasa? Que ellos ya empezaron a trabajar, están trabajando con la Universidad de Santander para, o sea, que ahí se ha visto que se han perdido muchas especies en nuestros ecosistemas debido a la falta de pastoreo, por ejemplo.
Entonces, están ahí armando la de Dios porque son bienes ya de la parte pública, por la parte de los ayuntamientos, gente muy potente, alcaldes y alcaldesas que quieren hacer un cambio, sobre todo social en sus pueblos, brutal, pero no solo en sus pueblos, sino a nivel comarcal, muy conectado. La verdad que yo he disfrutado muchísimo porque ver gente que desde la parte pública y social que se esté, bueno, pues creando estas fuerzas me parece fundamental. Ya llevan un trabajo hecho, ¿no? Bueno, ya acabo. Yo tengo 2 empresas. Mi especialidad es proyectos agroturísticos. Soy la única empresa homologada en España para hacer proyectos de agroturismo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que yo hago proyectos donde en unos territorios hay productores, elaboradores, actividades rurales que provengan de la agricultura y la ganadería, vincularlo con el turismo. ¿Por qué? Porque al final, bien es verdad que también es un activo, el turismo también, si lo dirigimos correctamente, también puede proteger nuestro territorio, ¿de acuerdo? El agroturismo para las empresas agricultoras y ganadería es un valor añadido muy importante. Y mi labor es crear ese proyecto acorde a la persona que quiera, como lo quiere, y formarla. Y desde luego crearla pues un estudio de viabilidad económica que sea posible, muy adaptado y muy individual. Seguro que tenemos todos proyectos maravillosos, ideas maravillosas, pero de verdad os digo, por muchos proyectos que inventemos, primero, si no sabemos cuáles son los objetivos y cómo podemos, las propuestas para poder llegar a esos objetivos, son proyectos que tienen un final muy pronto. El final, quiero decir que muchas veces dentro de los grupos, dentro de las mancomunidades, políticamente se sienten muy solos porque al final se crea el proyecto y tiene el término de su proyecto. La historia es quiénes lo continúan. Las personas son las que llevan y hacen los proyectos en los pueblos y en los territorios. Yo no podría estar hablando de esto. Es verdad que me considero una persona activista desde todo lo que he hecho en mi vida, pero siempre ha habido gente que quería y que está en ese camino. Si la gente no queremos, no se hace, no es posible. De nada sirve que venga un político de turno y nos diga, mira, este proyecto, esta línea, esta no sé qué, es que no sirve de nada. Llevo muchos años viendo proyectos millonarios y se meten en un cajón. ¿Por qué? Porque no nace de ahí, no nace de la tierra, no nace de los territorios, no nace de la gente, no nace del corazón. Entonces, yo muchas veces lo digo, no me meto en proyectos donde veo gente que va simplemente por hacer el proyecto. Quiero ver gente que tenga corazón, que lo sienta. Y de verdad, hay gente en los grupos de acción local, hay gente de desarrollo. La gente de desarrollo en los pueblos y en los territorios son los que están más cerca de las personas, ¿no? Hay gente maravillosa, hay otros que no, pero esos hay, ¿de acuerdo? Hay gente que está haciendo cosas estupendas como Isidro, que, bueno, pues vamos a colaborar porque una de las líneas es que se crea la economía local, que es muy importante. Y ya no tengo más tiempo. Podría estar aquí contando, pero bueno. Gracias.